Muy bien, veamos los capacitores, Inges. Los capacitores, como definición, un capacitor es un dispositivo, en este caso electrónico o eléctrico pasivo, capaz de almacenar carga eléctrica, una cantidad de coulombs, a través del fenómeno físico del campo eléctrico. Es decir, un capacitor responde a un fenómeno físico que es el campo eléctrico. ¿Y cómo es la respuesta? Pues su respuesta es almacenar carga eléctrica. Muy bien. Su símbolo eléctrico sería este. Un capacitor, en este caso, cuando es cóncavo, se define como un capacitor electrolítico, que el capacitor electrolítico posee polaridad, es decir, un lado positivo y un lado negativo. Y este sería un capacitor, este es electrolítico, este es un capacitor, puede ser cerámico, puede ser de cualquier tipo de los que no poseen una polaridad. Aquí se puso un signo positivo, pero de la misma forma le damos vuelta a este símbolo y entonces eso no nos afecta. Entonces estos no poseen polaridad, estos sí poseen polaridad. Recordemos que la polaridad es el sentido que le da la corriente a nuestros dispositivos. Muy bien. Capacitor, como definición, sencillamente es la composición de dos materiales conductores. En este caso hablamos de los apartados que están en color cian. Entonces, o color celeste. Entonces son dos materiales conductores dispuestos en paralelo. La característica del capacitor, esto es lo más importante, y separados mediante un material aislante. Es decir, este aislante, no permite paso de corriente entre una placa y otra. Entonces este aislante puede ser aire, puede ser plástico, puede ser acetato, puede ser mica, puede ser cerámica, puede ser parafina, puede ser madera, puede ser lo que uno quiera como un material aislante o dieléctrico. Al final el aislante es muy importante porque es la característica del dieléctrico del capacitor y mediante su aislante se conocen los capacitores. Por eso nosotros tenemos capacitores cerámicos que su aislante es cerámica. Tenemos capacitores de mica que su aislante es mica, y así sucesivamente podemos ir enlistando otros tipos de capacitores, pero su característica es el aislante. Eso es de acuerdo a los capacitores que no tienen polaridad. Los capacitores que sí poseen polaridad, esos pues su característica es la forma en la que están dispuestas sus terminales, una positiva y una negativa. Entonces, el material aislante o el material dieléctrico es una característica muy importante. Entonces aquí añade un poquito. Puede ser material como aceite, mica, plástico, cerámica o aire, o cualquier otro material que no permita la conducción de corriente eléctrica a través de él. Nuevamente tenemos el símbolo eléctrico, que este símbolo sería el que utilizaríamos más en las definiciones que nosotros tenemos, y vamos a continuar con esto. Ahora hablemos de la carga de un capacitor. Muy bien, un capacitor, como todo otro dispositivo, necesita ser conectado a una fuente de voltaje. En este caso nosotros vamos a considerar una fuente de voltaje de corriente directa. Entonces recordemos que la corriente directa, la terminal más pequeña sería la terminal negativa y la terminal más larga o más grande sería la terminal positiva. Entonces aquí nos indica una descripción. Cuando se conecta una fuente de voltaje a una terminal del capacitor, asumamos la superior, recibe a la terminal positiva de la fuente, en tanto que la otra terminal del capacitor, la inferior, recibe la terminal negativa de la fuente. Eso es lo que está descrito acá. Terminal positiva va a la parte superior del capacitor y terminal negativa va a la parte inferior del capacitor. Muy bien. Entonces con esto decimos que la
placa superior queda con carga positiva, pues tiene la diferencia de electrones, y la placa inferior queda con exceso de electrones, por lo tanto tiene una carga negativa. Esta placa se cargó positivamente y esta placa se cargó negativamente. Negativamente porque aquí hay abundancia de electrones, y positivamente porque aquí hay déficit de electrones. Recordemos que los electrones son los que poseen o los que otorgan el valor, digamos, están cargados negativamente. Por eso es que es una carga positiva o negativa a la ausencia o a la presencia excesiva de electrones, respectivamente. Muy bien. A través del dieléctrico no circulan electrones, pues como indicamos, este es un material aislante, y el flujo de electrones, ¿qué es el flujo de electrones? Corriente, cesará dentro del capacitor cuando las placas de almacenaje alcancen su valor total, es decir, esta se llena completamente igual que esta y entonces deja de fluir una corriente. Esa corriente, el único lugar donde tiene para fluir, no rompen el aislante, entonces el único lugar que tienen para fluir es directamente sobre la fuente, y a esta corriente se le llama corriente de fugas. Corriente de fugas. Muy bien. Esto es la carga de un capacitor. El siguiente video vamos a ver la capacitancia.